Bueno, bienvenidos a esta primera sesión de Aguascalientes, ¿cómo vamos? Que es un reto interesante de vernos como un observatorio que busca responderle a Aguascalientes, ¿cómo vamos? ¿Verdad? Y en este sentido, pues queremos aprovechar todos los esfuerzos que el propio Aguascalientes, ¿cómo vamos? Hace al estar estudiando indicadores, etcétera, pero ya la parte, digamos, que de la carnita, ¿no? La parte que tenga que ver ya con las preocupaciones concretas, el acercamiento a los fenómenos, esto va a ser bien importante. Por eso es que quisimos empezar aquí, que es un medio que tiene mucha sensibilidad humana, y quisimos que precisamente Arturo Zorrilla fuera quien diera este primer saque, justamente con este tema que él maneja muy bien, de la escala humana, ¿verdad? De las ciudades para la gente, y creo que Aguascalientes está urgido de este tema, y pues bienvenidos todos para poder adentrarnos a él. Arturo, pues si nos haces favor. Muchísimas gracias, mi querido Eugenio. Pues feliz de estar aquí. Aprovecho para felicitarlos a todos, felicitarte a ti, Eugenio, por la iniciativa de Aguascalientes, ¿cómo vamos?, de hacer estas reuniones, que pues tienen el propósito de aportar. En nuestras reuniones previas, lo decía hace un rato, aquí hay mucha pasión y mucho conocimiento, y esa combinación creo que puede ser muy buena para el estado de Aguascalientes y para México. Pues muchas gracias, qué gustazo. La idea, Eugenio me dejó mi tarea de hablar de la escala humana, de hablar de ciudades para la gente. Y un poco les platico, platico un poco la historia que platicábamos aquella vez, donde yo tengo el gusto de vivir en Aguascalientes hace 16 años, y para mí fue una grata sorpresa las posibilidades que hay en el desarrollo de las ciudades de Aguascalientes. Y digo ciudades, pues, los 11 municipios, es decir, obviamente la zona metropolitana y todo el estado. Y me pareció incluso que era una oportunidad, como si le regresaras el reloj y tú pudiéramos viajar en el tiempo y regresar a la Ciudad de México hace 50 años y estuviéramos sentados nosotros mismos después de haber vivido 50 años en la Ciudad de México, es decir, ¿qué haríamos diferente, ¿no? Porque creo que hoy estamos en ese punto en Aguascalientes, en un punto de inflexión que si hacemos políticas públicas acertadas, le podemos sin lugar a dudas cambiar el destino a nuestro estado. Hay una frase hace mucho que escuché que me simbra, porque me dice, dime en qué ciudad vives y te diré qué futuro tienes. Wow. Y es fuerte, ¿eh? O sea, ¿cuál es el futuro de los niños de Aguascalientes? Pues está en función de las oportunidades que nosotros les podamos presentar en infraestructura, en comunicación, en educación, en salud, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma, este libro, en el que me he basado mucho en Ciudades para la Gente, de Jan Gehl, que es un urbanista danés que ha estudiado muchas ciudades a lo largo del mundo, a lo largo de su vida y a lo largo del planeta. Ha estudiado, y este libro es interesantísimo, donde habla de pronto de ciudades creadas, por ejemplo, por grandes arquitectos y con muchos recursos, hablando de Brasil, por ejemplo, ¿no? Y la ciudad de Brasilia dice, oye, vamos a hacer esta ciudad increíble con la ciudad gobierno y vamos a hacer estos edificios, etcétera. Y cuando le echan a andar, se dan cuenta que no tiene escala humana. Se dan cuenta que dicen, oye, ¿sabes qué? El ser humano se ve muy chiquito junto a los edificios. Las personas no encajan ahí. No se hace barrio, no se hace la reunión. Es como a una casa que llegas y dices, oye, esta casa es muy fría. Pues como que no se hizo bien la fiesta. Y otras que sí. Y el fin de semana todo el mundo se sale de Brasil. ¿No? Totalmente, porque no tiene escala humana. Contra unos callejones en Italia o en que se hace la chorcha y todo el mundo va y convive y cambia por completo toda
estructura del tejido social, por la convivencia entre las personas que habitan el espacio. Entonces, no nada más es de recursos, no se trata de decir, oye, no, está en función de cuánto dinero inviertes en tu ciudad, está en función en cómo la diseñas y para qué la diseñas. De ahí la escala humana tan importante que tienes que lograr que la gente se sienta bien en su ciudad, del tamaño que somos, ni más grandes ni más chicos, y del tamaño que somos y podamos convivir. Y entonces es muy inspirador. Yo creo que a lo largo de nuestras sesiones, obviamente pues cada quien irá teniendo su tema, pero creo que muchos de los temas, de todos, a lo largo de Aguascalientes, como van a lo largo de todo el año, el diseño de la ciudad, el diseño de los espacios, converge en casi todos los temas. O sea, el diseño de la escuela, el diseño del hospital, la cercanía del hospital, la cercanía de la escuela, del comercio, el entretenimiento, y converge prácticamente en todos los temas. Es un poco columna vertebral del desarrollo económico, social, político de un lugar. De tal suerte que pues, resulta apasionante, y creo que estamos en un punto buenísimo, ¿no? A lo largo de la historia de Aguascalientes ha habido grandes aciertos, como los anillos, donde quien se sentó a diseñarlos dijo, oye, vamos a hacer unos anillos, y esto va a ser, era en su época una política pues, muy de avanzada, que creo que funcionó muy bien. Sin embargo, hoy tenemos el reto de rediseñar ese modelo, porque ese ya no, ya quedamos muy rebasados. Y cambió por completo la visión de esos días a hoy, donde ya el coche no es el centro. No debería ser. Y justamente la pirámide de la movilidad, que eso es parte indispensable de la nueva visión de la política pública de cómo hacer las ciudades, es que el peatón va hasta arriba y le sigue el ciclista, y después del ciclista le sigue el transporte público, y después del transporte público podrían seguir la carga, logística, y finalmente el coche. Pues sí, bueno, sí, el coche es, pero está, ¿por qué? Las ciudades las calles de las ciudades ya no pueden crecer más. Hay como anécdota, mucha gente que pone el ejemplo que es interesante, que hacer más calles en una ciudad para recibir el tráfico es como tratar de resolver la obesidad poniéndole un resorte a los pantalones. Si no, pues ya está resuelto, pues, pero bueno, decir, pues no lo va a resolver. Aquí, hoy tenemos 600,000 coches en nuestro estado. Y ustedes que son, o sea, hay mucha estadística, ¿no? Y decir, ¿cuánto vamos a crecer en 10 años? ¿A dónde vamos a llegar? Más de 1 millón de vehículos. Si nosotros no hacemos algo, en este estado no caben 1 millón de coches. Hoy son 600,000. Sí. Y si los duplicáramos, vamos a suponer que los duplicamos, vamos a 1.200.000. No hay forma. O sea, va a llegar alguien y me dice, oye, ¿por qué no ponemos un tercer piso, ¿no? de coches? Porque no van a caber. Entonces hay que saberlo hoy, en el 2022, hay que saber esto. Y entonces, si queremos proyectar los próximos 10 años, ojalá pudiéramos decir, oye, ¿saben qué? Hoy tenemos 600,000 coches, queremos tener 400,000 en 10 años. ¿Por qué? Pues porque entonces van a caber. ¿Cómo? Bueno, pues porque hicimos una estrategia donde la gente se va en bicicleta, se va caminando, o las escuelas están, o sea, la distribución de los alumnos y las escuelas quedó mucho más adecuado para que todos puedan estar a una distancia de caminar. O porque ya existe el transporte amarillo, como le dicen en Estados Unidos, que es el transporte escolar. Entonces decir, oye, no, pues ya no va cada mamá a dejar a su niño, sino que pues pasa el transporte. En Estados Unidos, el transporte amarillo, como le llaman, es el medio de transporte que más seres humanos mueve al día, más que el metro y el transporte público. Está interesante. El escolar. Claro. En Aguascalientes, de acuerdo al diagnóstico que se hizo, hay 19 unidades de transporte escolar. 19. Nada. Pues no hay. Y además creo que están limitados, aunque ustedes no lo crean, a 20 pasajeros o a una cosa así. O sea, no hay, y además están limitados en capacidad. O sea, es decir, nunca se ha hecho una política
para que los niños vayan a la escuela en transporte público. ¿Lo necesitamos hacer? Sí. ¿Necesitamos hacer esa escala? Sí. Un poco ese es parte de, pues de los grandes retos que tenemos y de esta verdadera transformación que debemos de hacer. En el libro de Jan Gehl dice, nosotros moldeamos a las ciudades y luego las ciudades nos moldean a nosotros. Y me parece interesante, porque diseño es comportamiento. Si tú diseñas bien, la gente se comporta bien. Si diseñas mal, pues se te empieza a destruir, ¿no? el modelo. Y de ahí es tan importante que lo observemos como Aguascalientes, como vamos a decir, oye, observemos cómo integramos los 11 municipios, observemos que sigamos la pirámide de movilidad y que empecemos a construir esto alrededor de esta nueva visión, que viviendo en un estado que tenemos a la Nissan, de pronto a veces dices, oye, espérame, hay que hacer más coches, sí, pero para la misión para la que ahora están hechos, no para estar en las ciudades, sino para los trayectos. Probablemente no voy a ir a León en bicicleta, pues me voy a ir en coche. Para esa misión está muy bien, pero no es para ir al centro de la ciudad. Para el centro de la ciudad se tiene que usar alguna alternativa. Entonces, porque también es importante decir que en todo esto no el estudio Jan Gehl, mi opinión personal, pues claro que no satanizamos el coche. Es una extraordinaria herramienta, nada más que hay que ponerla en donde va y buscar las alternativas. Muy bien. Me preparé, a ver, tengo el gusto de ser parte del Observatorio Ciudadano de Movilidad. Entonces, para esta reunión quise traerles una presentación que le hicimos a los candidatos a la alcaldía antes de las últimas elecciones, de temas que nos preocupaban mucho, y entonces me gustaría, con esta pequeña introducción de cuál es la visión y el objetivo de pues, tratar de observar las políticas públicas de la escala humana y de generar barrio y de generar tejido social, hicimos una presentación diciéndole a los candidatos algunos puntos que nos preocupaban mucho del nivel municipal. Porque uno de los grandes retos en política pública que nos enfrentamos, que seguramente todo el mundo en sus áreas se han enfrentado, es la falta de coordinación del Poder Ejecutivo en sus 3 niveles. O sea, el federal es el que tiene la lana, el estatal medio la administra, el municipal le llega y tal, y cada quien a veces hace lo que quiere. Y ahora el metropolitano, que no tenemos ni quién. Y ahora el metropolitano. Y entonces la coordinación de las políticas públicas para los 3 niveles del Ejecutivo, porque parece mentira que la calle, el dueño de la calle es el municipio, pero el dueño del transporte público es el Estado. Entonces, por eso en esta ciudad de pronto ves que hay una parada de camión que puso el Estado, y hay otra que puso el municipio, y hay otra que puso la gente por usos y costumbres, y es un árbol. Y entonces decir, oye, así vivimos. Entonces tenemos que poner de alguna forma, aunque se hizo la coordinación de movilidad, se han hecho las leyes, hay reglamentos, ha habido grandes avances. A pesar de ello, creo que es un momento de accionar el trabajo conjunto. De tal suerte que esta presentación, algunas cosas les parecerán probablemente simples, pero creo que son cosas que no son simples, que son cosas que ya nos acostumbramos a ver y que no vale que nos acostumbremos, y que no abona, sí, y que no abona a hacer unas ciudades para la gente, sino que vamos en esta velocidad, digamos, donde a veces se nos rompe, a veces cambiamos el reloj por la brújula. Sí, no, pues mejor vamos más lento pero con rumbo, ¿no? Bueno. Entonces vamos a... Ahí está. Por eso puse este. Lo que decidí hacer aquí es irme por fotografías, que es más fácil. Y entonces
fíjense, un tema que sí tiene que ver con movilidad, que sí tiene que ver con cómo se desarrolla nuestra ciudad, nuestras ciudades, es el ambulantaje. O sea, el ambulantaje creo que no debemos de acostumbrarnos a que exista. Tenemos que ver cómo lo resolvemos. No es un tema fácil, me queda claro, pero es un tema que pusimos sobre la mesa, que sí es, o sea, que sí tiene competencia municipal. Y que dijimos, oye, ¿cómo hacemos? Porque además resulta peligroso en 1000 sentidos. Uno, en la circulación de los coches, de los peatones, de los ciclistas, etcétera, y muchas otras cosas, ¿no? Hoy Aguascalientes, todas estas fotografías son tomadas básicamente por mí, recorriendo nuestra ciudad, ¿no? O sea, y creo que este es un tema serio. Le decíamos, oye, señalética. Nuestra ciudad se ha convertido en una verdadera fiesta de... Todo el mundo pone rótulos, todo el mundo pone señalética, el gobierno pone una, el municipio pone otra, los que venden casas ponen otros, los espectaculares ponen... Decir, oye, espérame, tenemos que poner un alto porque eso está destruyendo la imagen. Y no es un tema de que, oye, es que quiero que se vea bonito. No, claro que quiero que se vea bonito, pero es el ordenamiento esencial para que se vaya ordenando la propia sociedad. Me parece importantísimo. Y lo vemos diario. Claro. Y ya no lo vemos. Eso en el trienio anterior le reclamaba a la gente del municipio. Le digo, oye, hemos llegado al grado de tener un camioncito que tiene publicidad, que además en ese caso tenía publicidad del municipio, se lo reclamé directamente. Le dije, oye, publicidad del municipio, que lo que hace es dar vueltas en un aire que quieres cuidar, que no quieres contaminar, que no quieres tener tráfico. Y hay un camión repartido, o sea, que nada más va estorbando. Le digo, es que ya es el colmo de no ver lo que estamos afectando, ¿no? O una política que le he criticado al municipio, que le digo, oye, adopta un camellón, ¿no? Y pongo la fotito ahí de adopta un camellón ¿no? Y le digo, ¿qué camellón? Pues es un pedazo de cemento horroroso ahí. Que le digo, maestro, ¿qué adoptaste? O sea, ¿cuál es la adopción de ahí? O sea, no entiendo que ya se desvirtúan las cosas. En fin, es un tema que te vuelve loco. Te vuelve loco de remate. O sea, es un tema que no podemos permitir. O sea, no podemos permitir ver familias metidas en los contenedores de basura. O sea, hemos visto los problemas de la basura en ciudades como la Ciudad de México. Son mafias que además ya no pueden parar y que además el que intenta pararlo le cuesta la vida. Estuve en el bordo de Xochiaca, en México, y entré con un padre porque no te dejan entrar. Y yo llevaba mi cámara, me dijo, a ver, guarda tu cámara. O sea, si no sales. Le dije, no, pues aquí la dejo. ¿Por qué? Porque ya son demasiados intereses. Ya se crean demasiados intereses. Es cuando yo digo, oye, no podemos permitir que en nuestra ciudad, que en nuestro estado, se nos desborden estos temas. Tenemos que atacarlos, decir, no, espérame, porque además distorsiona toda la escala humana, distorsiona toda la movilidad, distorsiona toda la sociedad, o sea, la distorsiona. ¿Cómo resolverlo? Podremos discutir 1000 ideas, pero creo que con creatividad se puede lograr. Es más, de que se logra, se logra. No tendríamos por qué no. La parte de ciclovías, que es importantísima, hay mucha simulación que tenemos que decir, no, espérame, no, vamos a hacerlas de verdad, o sea, todas las fotografías son de aquí, excepto, hay dos las de abajo no todas son de aquí, pero sí son de México, porque hay otros estados que lo han logrado, esto creo que es Los Cabos, o sea, sí hay algunas que son de México, país, y estas, de pronto dices, oye, espérame. Algunos tramos aquí sí valen la pena. Hay unos tramos, puedo decir acá, hay unos tramos muy bonitos. La de Gómez Morín es buena, porque está separada, es segura. Es decir, siempre digo, oye, si dejaras ir a tu hijo de 5 años en una ciclovía, es que es buenísima. Sí.
en muchas de estas, pues no dejarías ir, o sea, oye, qué pena, no puedes, pues, te van a atropellar, te vas a salir. Este es un tema central. Estas son obras que parece mentira, que se construyeron. Esto se construyó hace 3 años. Y es una banqueta, con una ciclovía que no da, con un poste que no da, con una carreola que no pasa. Que le digo, a ver, esos son de los temas que sí, oye, no podemos pasar de alto. La verdad es que no. Es una tienda con sus refrigeradores. Entonces, son la gente pasando por abajo y tal. Y esto es nuestra ciudad, ¿no? Pues es nuestra ciudad. Puentes peatonales que nunca acabaron, los anchos, o aquí la silla de ruedas que llegas, pero no hay rampa. Pues es nada más la foto. Y llegas y no, pues ya llegas y luego, no, pues no. Nada más la pintamos, ¿no? Entonces, pues eso, así es. Cruces peatonales, que son importantísimos para construir el barrio, para construir la cercanía. Justamente si lo que queremos es ir a la tortillería, a misa, a la tiendita, al zapatero, etcétera, que tiene que ver con el impacto económico, incluso de la región, pues tienes que caminar. Y empieza mejor hasta la salud pública, ¿no? La velocidad. La velocidad, compramos una pistolita de esas, de un radar, y hemos hecho así experimentos. 146 kilómetros por hora. Sí. Wow. Y era una bici. Ya. Era de bajada. Y sí. Sí, las velocidades se volvieron locos. Sí. O sea, las velocidades, la gente va a 100, 120, tal, o sea, claro, cuando hay tráfico no, y se congestiona y vas a 5, pero cuando no, se convirtieron en carreteras internas. Y entonces, pues claro, empieza el conteo, tristemente, de las muertes. Claro. Le comentaba paradas de autobuses, ¿no? Que es... Sí, Entonces mucha gente pues espera en un árbol y luego hay unas abandonadas que están situadas en lugares donde no pasa el transporte público porque la puso el municipio y el Estado es el que decide dónde van y entonces pues no, mi hermano. Entonces, por si algún día pasara. Incluso hay algunas que están a 100 metros de distancia una de la otra, entonces pues en cuál se parará, ¿no? Y ese es un tema central, ¿no? O sea, yo sí sueño con llegar a una parada de camión en esta ciudad, ver un mapa, decir, oye, pues aquí hay las 18 rutas y esta me va a llevar por aquí, me va a llevar por aquí, me va a llevar por aquí. Y estos son sus horarios. Con la tecnología actual podrías verlo incluso en el teléfono y decir, oye, pues mira, en 10 minutos vienen, ¿no? Porque ya no estamos acostumbrando a ver que hay gente en la parada de camión por más de 40 minutos esperando. Entonces es un ataque a la productividad, a la felicidad, bueno, o sea, esto es un tema bien profundo. O sea, no vale. Entonces ahí es donde tenemos que lograr hacer ese cambio. Esta la pusimos en aquella vez porque uno de nuestros compañeros del observatorio, y tienen toda la razón, es que, ¿por qué salen a regar cuando hay más tráfico? Por favor. Y, o sea, cosas así que... El horario laboral. Y sí creemos que puede haber áreas verdes, sí creemos que puede haber parques. Lo platicaba con Eugenio alguna vez, que pues, sí somos un estado donde los parques los enrejamos y que caray, hay que reflexionarlo. Hay que quitarle las rejas, hay que hacerlos de acceso público. En fin, hay unas oportunidades padrísimas y podemos seguir el ejemplo de muchas ciudades y muchos países que lo han hecho muy, muy bien. Hay un estudio de la UNAM, grande, sí, hay un estudio que les va a encantar verlo, del impacto en la calidad del aire de los topes. Es tremendo. Aguascalientes, desafortunadamente, no gozamos de buen aire. No tenemos una buena calidad del aire. Constantemente tenemos una alarma de no hacer ejercicio afuera. Y tenemos que ver cómo reversar eso. Siempre he pensado que
nunca he entendido bien el tope en términos, claro, lo entiendo que atropellan a un niño y entonces la gente dice, oye, pongan un tope, ¿no? Perfecto. O sea, todo lo que hace es reducir la velocidad. Hay muchos otros métodos para reducir la velocidad, como la fotomulta. O sea, hay muchos otros métodos, incluso en el propio diseño. Mientras más angosto el camino, más despacio van. Y entonces, si haces la ciclovía más grande y hay un carril menos de coches, vas más despacio porque pues, no cabes. O sea, hay muchos métodos de diseño y de arquitectura para hacerlo. Pero en realidad gastamos un dineral en construir la infraestructura y una vez que está lista, le ponemos obstáculos. Que dice, ¿por qué? O sea, algo estamos haciendo mal. El impacto en el aire, el impacto en los frenos, hasta la columna vertebral viene el impacto negativo en el estudio de UNAM, que es de este gordo. Es una pandemia de topes. ¿Es una falta de autorregulación? Sí, porque todo es para que la gente cumpla con la velocidad establecida. Pareciera que los letreros de velocidad son mera sugerencia, sí, no son la ley. Que hasta sugerimos ir a 50, pero puedes ir a 100 si quieres. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a pensarlo porque afecta profundamente la ciudad. Hay unas antes y después, todo el tema de urbanismo táctico, que creo que es indispensable que empecemos a hacer en la ciudad. Reforestación de lugares, ejemplos increíbles del antes y después es Times Square en Nueva York, que la gente jamás pensó que eso iba a ser peatonal, y es peatonal y es un éxito total, ¿no? Aquí se intentó hacer Madero peatonal y no se pudo. Bueno, pues yo creo que hay que seguir intentando y hacer el centro peatonal, ¿no? Entonces el urbanismo táctico lo sugerimos y creemos que es algo muy, muy valioso. Estos son unos chistecitos, a ver si los puedo acercar más, donde el cuate dice, ojalá ya hagan más ancho el camino, ¿no? Y luego finalmente ya lo hicieron más ancho. Y que pues un poco es así, ¿no? O estos señores que no se alcanza a leer de aquí, pero dice, oye, ya urge que resolvamos el problema de la ciudad y que todo, no sé qué. Y son los ingenieros que diseñan la ciudad y que pues todos son ingenieros que tienen el coche en su cabeza. Fíjense, esta ilustración me parece espectacular en términos de el ancho de las banquetas, el espacio de convivencia, y es un poco así. Sí, de la juega. Pues señor. Es un poco lo que pasa con los puentes. Sí. Hacemos puentes para que sea más rápido. El micrófono te lo pasas por aquí. Hacemos puentes para que sea más rápido el tránsito, y resulta que luego estamos parados arriba del puente, todos los vehículos, porque abajo hay un semáforo que está deteniendo todo el tránsito. Y es un poco esta misma idea. Sí, esta lógica, ¿no? Entonces, finalmente, estos que son muy divertidos, o sea, cómo cruzar la calle rápidamente, este me parece muy impactante, digo. Lo difícil es andar en una ciudad discapacitada. Y entonces, me parece que son temas interesantes, y yo aquí con esto termino. Y es como compartirles un poco la preocupación. Es muy general, digamos, lo que estamos haciendo, pero estos son algunos focos que los vemos y los veo como focos rojos, que creo que vale la pena que atendamos, midamos, etcétera, y luego podamos ver los efectos en la estadística, hacia dónde vamos a ir, en fin, y que podamos realmente apoyar y colaborar con las autoridades. Hay institutos muy profesionales, la Embajada Británica apoya muchísimo, la ONU Habitat, evidentemente, el ITDP, el WRI, hay instituciones muy profesionales con muchos estudios que vale la pena que pongamos y digan, señores, vamos a trabajar en la planeación de nuestro estado. Claro. Y incluir Cocío, no podemos olvidar los municipios, ¿no? O sea, tenemos que incluir a todos, ¿no? Que es parte de una estrategia global. Entonces, para mí, pues era, pues gracias por la oportunidad de poder compartir un poco. Al contrario, y nos abres la casa para poder hacer esto. De compartir un poco de esto. Muy bien. Que es solamente como la punta del iceberg, porque detrás de esto debe haber un estudio de horas o años o meses, no sé de cuánto de estudio, ¿no? O sea, de investigación, etcétera.
yo creo que a nadie de los que estamos aquí en la mesa nos extraña ver lo que vimos. O sea, es lo que vemos todos los días y cierto, lo que comentas de que nos acostumbramos a ese espectáculo urbano que lo vemos todos los días. Y nadie vimos algo fuera de lo normal o algo que no sea cotidiano. Sin embargo, aquí como que la gran pregunta sería, ¿qué pasó después de esa presentación a los candidatos a la alcaldía? Porque parece imposible cambiar todo, ¿no? O sea, y entonces, más allá de tener una mesa de queja, tendría que ser con una mesa de Aguascalientes, cómo vamos, ¿no? Sí. Y primero para responder cómo vamos, tendremos que saber a dónde vamos, o sea, cuál es como que el referente. Porque también es cierto, y en pláticas que yo tengo con mucha gente, que Aguascalientes está muy bien en la gran mayoría de las cosas. No. Además, a lo mejor está mucho mejor que muchas ciudades del sureste del país, etcétera, ¿no? Y sin embargo nos quejamos, y está muy bien que nos quejemos, porque el día que nos dejemos de quejar significa que estamos en nuestra zona de confort. Entonces, ¿qué hay después de esto? O sea, porque sí es cierto todo lo que... Felicidades por tanta investigación y tanto estudio, pero ¿qué sigue? O sea, o ¿qué tendríamos que hacer puntualmente, como bien dijiste ahorita, de una manera vertebrada, todo? Porque no es cuestión del alcalde, creo que es cuestión de toda la sociedad, ¿no? O sea, ¿qué seguiría después de esto? Hay esfuerzos muy valiosos. Por ejemplo, este es el programa estatal de movilidad 2145. Yo creo que vale la pena que este estudio lo estudiemos, lo veamos y digamos, oye, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? O sea, si vamos por el camino correcto o no. Yo lo estudié y creo que le hace faltan muchas cosas. Entonces, oye, creo que lo tenemos que nutrir. Básicamente es un recuento estadístico de qué hay. Es como un poco de una fotografía más que un plan desde mi punto de vista. Pero existe la base, ¿no? Y entonces decir, oye, bueno, esa base la podemos empezar a nutrir con especialistas, o sea, porque efectivamente hay que poner especialistas sobre la mesa para que funcione. No todo es del alcalde, o sea, y por eso al principio decía, oye, esto fue un esfuerzo para el nivel municipal, pero evidentemente hay un esfuerzo en el legislativo, en el que las leyes tienen que adecuarse a que esto suceda, y otro, por supuesto, en el estatal, en el ejecutivo estatal, como decir, oye, a ver, ¿cómo hacemos que esto suceda? También para la asignación de los recursos. Creo que hay que trabajar en el plan que sea práctico, porque también estamos llenos muchas veces de planes y de estudios que no se ejecutan. O sea, es mejor ejecutar, aunque sea poquito, pero ejecutar. En el caso de los alcaldes, te contesto, le presentamos a todos los candidatos, a todos. Y ahora tenemos pendiente una reunión con quien ganó. Entonces tenemos que ir con Leo y decirle, Leo, ¿cómo ves? Démosle continuidad. ¿En qué te podemos ayudar? Porque además sí creo que también estos foros tienen que ser de propuesta, no de queja, sino de señalamiento positivo, para decir, oye, a ver, o sea, no es para decirle, oye, qué mal lo hiciste, es decir, oye, creo que lo podríamos hacer mejor. Porque creo que es como camina, ¿no? Porque si no, o sea, se requiere de absolutamente todos los actores para que esto funcione, ¿no? No nomás unos de los actores. Y Aguascalientes debería ser relativamente sencillo porque es una ciudad-estado, ¿no? Sí. O sea, qué complejo debe ser en Guanajuato, en donde hay... Sí. Cualquier cantidad de ciudades. ¿No? Entonces, de alguna manera debería ser sencillo porque ahorita dijiste, hay que contarnos con Leo, pero faltan los otros 10. A lo mejor no es tan necesario porque corrigiendo uno, a lo mejor automáticamente se van corrigiendo los otros. Se van a sumar, ¿no? Se van a sumar. Pero pues bueno, Aguascalientes podría ser un gran laboratorio del país en ese sentido, ¿no? Increíble, la verdad increíble. O sea, ahí es donde entra esta cosa de, es una oportunidad de oro. O sea, tenemos que tomarla, o sea, tenemos que tomar esto. Cuando ves países, o sea, el propio Jan Gehl, por ejemplo, ¿no? Y ciudades como Copenhague o ciudades en Holanda como Ámsterdam, no son lo que son porque alguien en el gobierno tuvo una buena idea. Son lo que son porque llevan 50 años organizaciones luchando, diciendo, acostarnos en las calles para que no quiten los árboles y participar. O sea, el movimiento lleva mucho más años que el nuestro, digamos, como participación ciudadana, como país. Su madurez es mayor y se refleja obviamente en sus espacios. No es gratis. Pero como decías al inicio, bueno,
vamos planeando a 50 años para no incurrir en todos los errores, Exacto, los que se han incurrido, ¿no? Bueno, en este sentido, yo creo que hay que complementar muy lo que dice Rafa, ¿sí? Y el término aquí sería corresponsabilidad. Si bien es cierto, por ejemplo, la presentación que nos hiciste está visibilizando el fenómeno, que ya lo vemos tan cotidiano, tan cercano a nosotros, que ya no nos damos cuenta. En el momento que alguien nos dice, bueno, está pasando esto, hay este fenómeno y esta ocurrencia, lo visibilizamos, nos damos cuenta. Pero aquí es donde tenemos que poner las dimensiones en cada una de las esferas. Por ejemplo, la esfera gubernamental, llámese estatal, municipal, legislativa, o sea, cualquiera de los órdenes, de una forma u otra está haciendo su trabajo. Tenemos ejercicios ya de planeación muy seria con participación ciudadana a un espectro de 25 años, espectros de mediano plazo de 6 años, que traen proyectos muy factibles de cumplir. Sin embargo, si no hay esa participación, si no hay esa corresponsabilidad ciudadana, como la que estamos aquí gestando en esta mesa, es muy difícil que el ente gubernamental pueda tener la visión, porque no son conocedores el ente gubernamental de todo lo que pasa. Se necesita la aportación, se necesita la visión del que vive en el día con día, por pequeño que sea el problema, sea un problema de ciclovías o un problema de exceso de velocidad 140, 160 por hora en zona urbana, pero se necesita esa participación. Y además la esfera gubernamental es finita, ¿sí? A los 3, a los 6 años, bueno, ahora con posibilidades de reelección van cambiando, cambia el orden de ideas, el orden de percepción, pero si una buena planeación como los ejercicios que se están haciendo se anida en la ciudadanía, se anida en una visión ciudadana, pues los ciudadanos son los que van a empujar para mejorar esto y para trascender hacia otros ámbitos. Tenemos el ejemplo muy claro de Singapur, que es la gran maravilla ahorita del Oriente, y tiene 40 años su proyecto desde los 70, no ya 50, desde los 70 se empezaron, pero ellos ¿qué empezaron haciendo? Depositando la planeación a largo plazo en la ciudadanía. Y ahí cada gobernante en turno, llámese partido, llámese planilla eterna, hace lo que le toca claro, y lo que la ciudadanía ha determinado. Entonces ahí hay una verdadera participación ciudadana y hay un ejercicio de corresponsabilidad en donde se han logrado objetivos muy importantes y pues lo vemos en ese caso. Claro, no son así como que lo mejor de lo mejor, tienen sus problemas, claro, pero son referentes muy fuertes. Y yo creo que, bueno, aquí en lo que se dice en la mesa, Aguascalientes es un lugar privilegiado, ¿sí? Ahora sí que somos únicos en la entidad, tenemos las condiciones, pues para animarnos desde la esfera ciudadana a dar el brinco, sumarnos a los proyectos y estar detentando esa planeación en el mediano, en el largo plazo, y no entrar en la zona de confort, pues que lo hagan por mí, ¿sí? Que lo haga la instancia gubernamental, ellos son expertos, no, nosotros vivimos esto. Entonces, esa es la parte, corresponsabilidad y sumarnos. Muy bien, muchas gracias. A ver, Jorge. Sí, bueno, yo quiero comentar lo siguiente. La sana convivencia es la que genera el tejido social, ¿verdad? Entonces ahí yo identifico que hay una gran suma, ¿sí? De educación, por supuesto, de infraestructura para la sostenibilidad del territorio. O sea, yo no pienso que sea nada más del problema de la ciudad de Aguascalientes. Una inversión posible, viable y factible, y la planeación a mediano y largo plazo, ¿sí? Esas dimensiones en cada una de las esferas, como se menciona, tienen jerarquías anidadas, o sea, son diferentes niveles de organización que normalmente se interconectan de manera positiva o negativa, pero es inconsciente. ¿Sí? O sea, no es que deseemos el mal habiendo una buena propuesta, sino que entramos en el arquetipo de lo que viene a ser los adversarios accidentales, que en algún momento he comentado esto. O sea, sin saber que somos adversario del otro, en esa inconsciencia creemos que estamos haciendo lo mismo, pero estamos en una competencia por el mismo recurso y chocando, sin darnos cuenta, fíjense. Entonces aquí yo creo que esto parte de las buenas intenciones que tenemos todos como sociedad de hacer que el ecosistema nos dé, o sea, aquí el tema es que tenemos que partir también de la visión territorial, ¿sí?
principalmente con el tema de vulnerabilidad hídrica que traemos, y perdónenme que lo saque, pero es que si no tenemos agua la sociedad no vive, ¿eh? Y en ese sentido también hay una serie de elementos clave que corren a raíz de lo que pasa en nuestra, pues en la biosfera de la que dependemos, para que entonces todas las demás actividades humanas se den. Y en ese sentido, esa distorsión de la realidad, pues efectivamente sin saberlo se convierte en un ataque a la productividad, como estás mencionando, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, efectivamente, el elemento educativo, que va a tomar un periodo relativamente largo, nos va a llevar a que podamos dar sostenibilidad al socioecosistema. Si no, la verdad es que estamos en un serio problema, ¿no? Independientemente de que clasifiquemos que vivimos en una ciudad pues muy bonita, muy accesible, etcétera, con todos sus problemas, pero este punto de aceptar las cosas como ese decir, pues así está, así es, sí, esa costumbre de ver las cosas como son y que ahí se van, nos crea precisamente esos vicios de taller donde, como se mencionó, me gustó mucho esa expresión, cambiamos el reloj por la brújula, ¿sí? Y lo importante es tener dirección y sentido en los planes de mediano y largo plazo, si no, estamos fritos, ¿eh? Y de verdad, esto sí es una ciudad muy padre, he tenido oportunidad también de vivir en varias ciudades de México y de países en el extranjero y pues sí, pero no. O sea, entonces, es que es importante que hablemos con cara a la verdad, porque esa idea de que la ciudad está pues, acá muy, muy chida, como dicen mis hijos, pues sí, pero no, ¿verdad? Entonces, en términos ya de la sostenibilidad como el territorio que da vida a la economía y a la propia vida de nosotros como seres humanos y pues, el ganado, la agricultura, todo, pues es muy, muy importante que desde una óptica más sistémica, más abierta, tengamos esa comprensión. Ese es mi punto. Oigan, pues sí, claro. Bueno, yo lo que veo es, nos hemos vuelto indiferentes ante lo que sucede en nuestro entorno. ¿Y por qué? Pues porque vivimos en una ciudad que tiene años construyéndose y años de que la hemos estado viviendo de la misma manera, de tal suerte que vemos un anuncio más y ya ni lo percibimos, ese ruido visual que está allí, ya ni lo percibimos. Y yo sí veo que aquí retoma una importancia grandísima la planeación definitivamente. La planeación de largo plazo, pero la planeación táctica. La planeación táctica para mí es fundamental porque es donde podemos hacer que converjan los distintos actores. Gobierno, el legislativo, los distintos órdenes de gobierno, la sociedad, establecer los mecanismos de cómo le vamos a hacer para participar. Es decir, para mí, a veces sí tenemos claro el objetivo, sabemos cuál es el eje rector, pero no tenemos esa planeación táctica que nos diga, con estos recursos lo vamos a hacer. Y luego andamos haciendo una operación, brincándonos de la planeación de largo plazo a la planeación operativa. Y obviamente es cuando decimos, es que pues yo no pude hacer tal cosa porque no había recursos, no pude hacer tal cosa porque no había un mecanismo de participación. Yo lo veo de esa manera y veo que nos hemos acostumbrado a ver a nuestra ciudad cómo se está desarrollando y no actuamos de una manera distinta. Miren, por ejemplo, la segregación que se está dando en la ciudad. Todos estamos haciendo cotos, vivimos en cotos, igual que pasa con los topes, o sea, somos reactivos. Hay inseguridad, me encierro. Van a alta velocidad, pongo un tope. Y bien lo decían aquí, el lugar donde tú vives te determina, o donde tú naces te determina lo que va a suceder, es más, te determina hasta de lo que vas a morir. Sí. ¿Sí? 100%. Y esas son de las cosas que la estadística la grita y que lo debemos ver y lo debemos utilizar. Y bueno, esa es mi participación. Muy bien. Muy interesante lo de los cotos que
que vivimos, casi nadie hace esa reflexión y me parece muy bien, porque no es los cotos son parecidos a la ciudad mujer. Son exclusivos, pero son excluyentes. Son excluyentes, o sea, no es el modelo del futuro. El modelo del futuro es abierto. El modelo del futuro es donde tú puedas caminar a cualquier casa, a cualquier calle. ¿Por qué? Porque vives en una ciudad que tiene las condiciones para que así sea. Y eso que dices me parece muy interesante. Casi nadie lo reflexiona. Muchos de las nuevas fracciones que están haciendo son puros muros. Son puros muros a la calle. Yo dice, oye, espérame, ¿y el barrio dónde está? ¿Dónde se teje la sociedad? ¿Dónde hace esa la convivencia? Incluso Jorge decía el otro día muy interesante, o sea, algunas cosas, corrígeme, pero que te daban hasta felicidad cuando cruzabas estos puentes de túnel de Potrerillo, etcétera. También cuando te cruzas gente en la banqueta, da felicidad. O sea, también cuando, buenos días, ¿qué hago? O sea, esa es parte importantísimo, esa es la escala humana, o sea, es decir, oye, esta convivencia, y es parte del diseño. O sea, la verdad es que me parece muy bien eso de los cotos, que casi nadie tiene en el radar. Por todo eso, no, claro, es que seguridad, es que imagínate, ¿no? Ni un minuto, y un policía en la puerta, decir, ¿por qué? Luego las ciudades, los fraccionamientos tienen edad, ¿no? De repente los jardines en un momento fue de puros niños, y ahorita a lo mejor ya no necesariamente. Pero ¿qué pasa cuando están amurallados? O sea, ¿qué va a pasar con esas? ¿Qué va a pasar con esos cotos que el día de mañana van a envejecer y con familias de un hijo o dos hijos, y donde la migración se está dando mucho más grande y a lo mejor va a haber cotos abandonados, ¿no? O sea, pudiera llegar a pasar. Cotos de la tercera edad. Ahí vamos a estar todos ahí. ¡Chao, vecino! ¡Chao, vecino! Y de veras es falta de planeación. Todo lo que se construyó en Oriente, que fue pues, básicamente a partir de casas de interés social y que proliferaron, y ahora vive más de la mitad de la población allá, pero solo tienen el 11% del equipamiento. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no se siguió después de construir las casas? Pues las escuelas, los centros de salud, dónde trabajar, etcétera, sí. ¿no? Entonces, la planeación, ¿no? Entonces, estábamos viendo lo de la línea verde, viven 200,000 personas cercanas a la línea verde. Y por la línea verde no hay transporte, por ejemplo, ¿no? Es increíble. No lo puedes creer. ¿no? No lo puedes creer. Un transversal línea verde. Un amarillo, como tú decías, ¿no? Hay 100 escuelas cercanas a la línea verde, a 2 kilómetros así. ¿Pero cuántas cantinas hay? Ah, bueno. Sí. No, es eso. 7 cantinas por cada escuela. ¿Y cuántas verdulerías, no? O sea, era una Sí. proporción como de 3 a 1, ¿no? Algo así. Échate el micrófono para que, porque si no... Sí, el otro día nos comentaba Eugenio de cuántas cantinas hay sobre la línea verde y cuántas, digamos, fruterías o abarrotes. Sí, Y la claro. proporción superaba en cantinas por 3 veces, ¿no? Es que de hecho tenemos un déficit de 2,000 puntos de venta de frutas y verduras. ¿Por qué? Porque construimos Oxxos, ¿no? O sea, y cambiamos digamos, los hábitos de consumo y estamos teniendo problemas de salud por eso. Entonces sí de veras, sí hay que pensar en todo, y hay que irlo abordando. Sí, la política de usos de suelo es clave. Sí. O sea, o sea, por ejemplo, el Infonavit, para mi gusto, pues, perdió en su momento la gran oportunidad de diseñar barrios. Y si hubiera habido alguien ahí con esta visión de diseñar ciudades, comunidades, otro gallo cantaría. Sí. Bueno, yo en relación a la oposición, en relación a los cotos, veo la oposición del fenómeno migrante que se está dando, tanto en la migración interna de indígenas y de gente que son de otras poblaciones de México, y la gran migración que ahorita, no sé si hayan visto el aumento, y en todas las calles están pidiendo y también cierta violencia, ¿no?
porque mucha gente pide, soy de Honduras o soy de este lado y necesito, ¿no? Y si uno se va más a las orillas de la ciudad, se da cuenta de la violencia. Yo fui ahí a la zona oriente y prácticamente una señora estaba en el alto y como no les dio dinero, le golpearon los cristales y todo esto, ¿no? Que sería la oposición. Y luego también la zona de vecindades, de vecindades de muchas familias hacinadas de tipo indígena. Eso también hay que tomarlo mucho en cuenta en una ciudad que pues tiene, pues es muy a gusto Aguascalientes. Yo estuve viviendo en México y estuve viviendo en San Luis Potosí. Ahorita San Luis Potosí es un mundanal de autos, para poder salir de un lado es tremendo. Entonces, bueno, el comentario que iba a hacer. Muy interesante. La dignidad también, ¿verdad? Como elemento clave. Víctor, terminamos. Pues muchas gracias, y la verdad qué rico estar comentando todos estos puntos. Creo que como reflexión es importante destacar que una ciudad a escala humana, una ciudad que sea realmente personal y que nos personifique, es aquella ciudad que realmente nos hace sentir valiosos y que efectivamente nos permite tener un encuentro cara a cara. Ya lo comentaba Manuel Levinas, ¿no? Cuando el rostro desnudo del otro me llama a comprometerme totalmente con él. Y eso es lo que nosotros, por medio de un proyecto del fortalecimiento del tejido social, hemos notado al ir cada domingo después de 12 con las familias. Les ofrecemos un pan y les damos un cafecito, y ellos poco a poco se van involucrando con la sociedad, se sienten comunidad, se van fortaleciendo las relaciones entre los vecinos. Y nos llama la atención que los primeros días nosotros solo llevábamos el pan y el café, y después ellos ya ponían su kilo de tortillas, sus frijolitos, sí, inclusive hasta la música, ¿no? Se armó la fiesta. Sí. Y sí, claro, necesita la gente sentirse tratados como personas, y a partir de ahí se sienten valiosos y pueden diseñar un proyecto de vida en comunión, ¿no? Pues hasta aquí mi aportación. Buenísimo. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. A ver, era el ensayo, ¿verdad? Pero bueno, creo que estuvo bien. Se nos fue un poquito la mano en el tiempo, pero por lo mismo. El mes próximo también sería en este mismo martes de mes y a la misma hora. Vamos a ver lo de mujeres. A ver si nos aportas algo también desde el líder empresarial, desde la estadística, un poco desde los proyectos que tienen ustedes. A ver, Mara, qué novedades también tiene para abordar el tema, ¿no? de la mujer en marzo, ¿sí? Y por hoy, pues, muchísimas gracias a Ultra. O sea, hay que sentir el espacio también como nuestra casa de trabajo, y la verdad es muy entrañable. Padrísimo, me encanta. Muy bien. Me encanta. Muchas gracias. Sí. Al contrario, muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias, Rubén.